Bueno, muchas gracias, Ángel. Bienvenidos a todos. Bueno, es un placer teneros aquí al otro lado de los medios electrónicos. Bueno, pues como decía en la presentación, lo que vamos a ver por inquietud de algunos de vosotros que estáis inscritos en alguno de los cursos sobre certificación, preparación a la certificación PMP que da EALDE, pues vamos a hablar en este webinar especial de cómo es este proceso, porque realmente tiene sus peculiaridades. Yo insisto en varias cosas cuando doy el curso, todos los cursos, y son cuestiones de principio, es decir, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una certificación del PMI, que es el Project Management Institute, es una organización anglosajona, americana, ahora mismo la más reconocida en el mundo, la que tiene mayor número de certificados en todas sus certificaciones. La más importante de ellas, sin duda, está PMP, el profesional de la gestión de proyectos, porque es la más reconocida, la más solicitada y, como os decía, la que más profesionales certificados tienen en el mundo. Pero no dejemos de perder de vista que es una entidad anglosajona, es una entidad americana y que en sus primeros inicios, hace ya un tiempo, es una organización que data de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, pues por las circunstancias de finalizar la Segunda Guerra Mundial, los americanos se convirtieron en los grandes salvadores del mundo, empezaron a realizar proyectos de desarrollo de infraestructuras, obviamente con un mundo occidental y avanzado prácticamente derruido, hubo que reconstruir y se necesitó empresas y profesionales que fueran capaces de realizar proyectos. Ahí nace. Y nace y se desarrolla apoyándose fundamentalmente en el mundo anglosajón. Por tanto, es de una fuerte cultura anglosajona. Por tanto, para nosotros, que somos todos hispanos, tenemos otro tipo de sangre y otro tipo de forma de pensar, supone un cambio de forma de pensar. Tenemos que adaptarnos nosotros, porque el certificado es suyo y obviamente nos tenemos que adaptar nosotros. Tenemos que empezar a hacer las cosas de otra forma distinta. Y una de las maneras donde primero vamos a notar que las cosas son distintas es en la forma de solicitar la candidatura para que te acepten a presentarte al examen. Fijaros, no es un examen que yo me apunto, pago la tasa y voy. No, no. Primero ellos dicen si eres apto o no eres apto. Bueno, vamos a avanzar con la presentación. ¿Me podríais confirmar, por favor, también en la zona de preguntas, si el cambio de página es correcto? Estamos ahora en una página que empieza por objetivo superar el examen. ¿Me podéis decir sí, correcto? Vale, perfecto. Perfecto. Vale, muchas gracias. Suficiente, suficiente, muchas gracias. Bueno, entonces, nos hemos embarcado en EALDE en una serie de programas y de cursos cuyo objetivo es superar el examen. Esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Es un objetivo normalmente que se puede planificar a corto plazo, las 12 semanas, casi, o llegando a las 24, bueno, entre 12 y 24 semanas para prepararlo es más que suficiente. Ahora, tenéis que pensar que el objetivo no es aprender, no es obtener habilidades, no es conocer plantillas para luego la gestión, que también, sino que vuestro objetivo primero es superar el examen. Os tenéis que preparar para ello. Y como vamos a empezar a prepararnos es con lo siguiente que os pongo ahí, lo que ya os había dicho, cambiar la mentalidad, cambiar el chip. Esto era una cosa que decía Johan Cruyff, cuando el equipo jugaba la Liga o jugaba la Copa del Rey. Dice, bueno, es otra competición, hay que cambiar el chip. Pues aquí lo mismo, es otra cultura, hay que cambiar el chip, tenemos que pensar diferente, hay que acomodarse, hay que estudiar distinto y hay que prepararse. No penséis que vais a superar el examen con suerte, ni tampoco penséis, que es un error bastante general, que si me estudio de memoria todas las preguntas que os damos en el simulador, todas las preguntas tipo examen que os damos en los test, todas las preguntas tipo examen que yo pueda conseguir por ahí, que hay mucha bibliografía, voy a superar el examen. No, es prácticamente imposible que se repita una pregunta. Son preguntas de tipo situacional. Hay muy poco ejercicio. Los ejercicios, además, pues tienen una variedad infinita. Entonces, es prácticamente imposible aprobar el examen con un planteamiento de voy a estudiar de memoria.
el concepto que tenemos que aplicar es de tomar o captar el cambio de filosofía y captar bien los conceptos. ¿Dónde están los conceptos? Bueno, pues en los programas de ALDE los conceptos están en las notas técnicas. Por tanto, eso es lo primero que hay que estudiar. Las notas técnicas son una aproximación al PMBOK. El PMBOK es el Project Management Book of Knowledge, que es el libro de conocimientos de la gestión de proyectos. Es como la Biblia que edita el PMI acerca de la gestión de proyectos. Es el libro donde se recogen las mejores prácticas acumuladas y actualizadas durante muchos años sobre cómo es la mejor forma de orientar la gestión de proyectos de una forma exitosa. En la versión 6 está tan actualizada que ya han incorporado todas las herramientas y metodologías ágil que se empiezan a implantar en el mercado y entre los profesionales, pues derivadas de las gestiones de proyectos de investigación, de informática, empujadas sin duda porque el mundo en el que vivimos es un mundo muy, muy rápido, muy vivo, de grandes cambios, de grandes incorporaciones, cambios disruptivos tecnológicos que hacen que las cosas sean de otra manera y por tanto los proyectos tienen que ser cada vez también más ágiles, rápidos en su forma de avanzar hacia adelante. Muchas veces con estas tecnologías ágil los proyectos se arrancan sin tener un objetivo muy claro de cómo queremos acabar el proyecto. Es decir, bueno, ya iremos, mientras vamos avanzando, ya vamos limando, ya vamos determinando. Mientras que, obviamente, en proyectos clásicos, pues tienes que tener muy claro cómo empiezas y cómo acabas. Porque a nadie se le ocurre construir un puente y decir, bueno, tú vete tirando hormigón y vete tirando pilares y vete sustentando y ya veremos dónde acabamos. Eso es impensable, obviamente. Un proyecto, digamos, clásico, tradicional, pues de este estilo, pues tienes que saber muy bien dónde empiezas, dónde acabas, la calidad que quieres hacer, con quién va a intervenir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí cabe un planteamiento, digamos, más clásico. Pero bueno, a lo que voy, quiero decir, hay que estudiar, hay que empezar a estudiar las notas técnicas, pero las notas técnicas, desgraciadamente, no son suficientes. Como os decía al principio, son una aproximación al PMBOK. El PMBOK hay que estudiárselo y hay que sabérselo muy bien, hay que dominarlo. Es un pedazo de libro de unas 700 y pico páginas, bueno, que recorre todas las áreas que estamos recorriendo en los cursos de ALDE, obviamente, porque seguimos la estructura del PMBOK, que son todas esas áreas de conocimiento, los grupos de proceso, las tecnologías ágil, la gestión de conflictos con las personas, etcétera, etcétera. Bueno. Pero para que no os llevéis un sopetón, para que no os llevéis un choque demasiado brusco, intentando estudiar de primeras el PMBOK, sobre todo para aquellos que tenéis poca experiencia en proyectos, es mejor empezar por las notas técnicas, que lo que hacen es fijarse en lo esencial, en lo más importante, en lo que es troncal en cuanto al PMBOK. Y luego, obviamente, no vamos a traernos todo el PMBOK porque bueno, pues no tendría ningún sentido, pero el PMBOK está ahí. El PMBOK es un libro que se puede comprar en librerías, que podéis acceder a él y que, insisto, conviene como mínimo estudiárselo bien. Además de eso, pues si podéis complementar con algunas otras publicaciones y sobre todo con ejercicios y simuladores de examen, pues también. ¿Cuáles son buenos? Pues son buenos los de Rita Mulcahy, que es una colaboradora del PMI americana desde hace muchísimos años. Y en cuanto a los, digamos, al idioma español, el referente es Pablo Lledó. Pablo Lledó creo que es argentino, es un autor excelente, está muy reconocido por el PMI, ha hecho un trabajo fantástico y tiene unos libros muy buenos, muy prácticos, todavía más resumidos que nuestras notas técnicas y con un componente práctico muy, muy interesante. Os lo recomiendo mucho. Siguiente, estábamos en el punto de que hay que estudiar las notas técnicas. Ya me he extendido hacia el PMBOK y os he dado algunas otras referencias porque también conviene estudiar un poquito más. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que tenemos las notas técnicas y tenemos unas horas de estudio, podemos hacer los test de evaluación que os proponemos en EAL. Esos test de evaluación tienen, por un lado, preguntas que buscan que hayáis entendido bien los conceptos que se manejan en la nota técnica y, por otro, alguna pregunta ya de tipo situacional
estilo examen para que os vayáis viendo las caras con ese tipo de preguntas. Siguiente paso es entrar en el simulador. Con los cursos de ALDE se os ofrece, por un espacio de tiempo limitado, pero suficientemente amplio como para afrontar y acompañar el estudio, el acceso a un simulador de preguntas de examen PMP. Este simulador tiene dos modos fundamentales. Cambia bastante y es un simulador, bueno, obviamente para mí y para nosotros, el mejor del mercado. Está en constante actualización y bueno, incluye mejoras cada poco, pero tiene dos modos fundamentales de utilizarlo. Una es en modo estudio y otra es en modo examen. El modo estudio, pues obviamente es el adecuado para acompañaros en el afianzamiento de vuestros conocimientos, área de conocimiento por área de conocimiento. Para los que no estéis involucrados en esto, pues son los conceptos básicos, la integración, el alcance, cronograma, costes, bla, 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 hasta compras y stakeholder, ¿no? Son 10 en total. Y es la forma que tiene el PMBOK de estructurar todo ese conocimiento. Esa misma estructura la tiene el simulador en cuanto al modo de estudio. También el simulador incluye otro modo que es el modo de los grupos de proceso. Los grupos de proceso son 5. Inicio, planificación, ejecución, monitorización y control y cierre. También podéis estudiar siguiendo esa misma estructura, que lo que hace es recorrer en vertical las 10 áreas de conocimiento. Y finalmente, el simulador tiene un modo que es el modo examen. Ahí las preguntas son absolutamente de estilo examen y son 200 preguntas a cumplimentar en 4 horas, es decir, en las mismas circunstancias que un examen. De Rita, bueno, de Rita para los simuladores no, de Rita para los, tiene muchos libros, sobre todo, bueno, libros de apoyo teórico y libros de preguntas de examen. Es Mulcahy y deletreo M-U-L-C-A-H-Y. Repito, M-U-L-C-A-H-Y. Tenéis cantidad, bueno, no tenéis más que teclear en Google y ya veréis la cantidad de referencias que salen. Y bueno, y por último, dentro de nuestro, no hay por qué, Pedro, dentro de nuestro método, repetir, 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 hasta la extenuación. Esto es una carrera de fondo y hay que ser concienzudo. Bueno, ahora voy, Néstor, ahora voy. No os anticipéis con las preguntas, voy a hablar de todo eso, no os preocupéis. Tengo 20 y tantas presentaciones, así que vamos a estar casi 40 o 45 minutos hablando. Es en los dos idiomas, pero ahora os lo comento. Bueno, si queréis saber más cosas del examen, ¿cuál es nuestra referencia para obtener conocimiento, para obtener recursos, para obtener información? www.pmi.org. Esta es la página web del Project Management Institute. Ahí es donde tenéis que acudir. Está en inglés está en inglés fundamentalmente la página. Creo que todavía no han cargado traducción al español. ¿Dónde podéis ver el proceso? Aquí, en esta página web. Bueno, lo vais a ver enseguida porque me parece que está a la izquierda, es una de las primeras cosas cuando hace un General View, me parece, o General Overview, y ahí habla del process, Certifications Process. Ahí os van a explicar cómo es el proceso de realización de la solicitud de presentaros al examen. Ellos van a acompañar, os lo van a explicar y obviamente os van a abrir una ventana para que lo hagáis. Pero esta charla que os estoy dando hoy, este webinar, a lo que va encaminado es a que os preparéis antes de hacer el proceso. Conviene hacer una preparación, que es lo que voy a hablar justo ahora a continuación, porque ese proceso no es sencillo. Y ahora vais a ver por qué. Entonces, si de repente, sin prepararos, abrís el proceso, os va a llevar tiempo y es posible que os frustréis y que abandonéis, incluso en esta fase. Voy a explicarlo. Los pasos completos desde que os proponéis asistir al examen hasta que bueno, agendáis una fecha o tenéis una fecha para hacer el examen son estos. Seguir o cumplimentar los criterios de elegibilidad. Fijaros, elegibilidad, es decir, te van a declarar elegible para el examen, completar la aplicación, revisarla, hacer el pago y finalmente
buscar una fecha para vuestra candidatura y vuestra presentación al examen. ¿Dónde está lo realmente complicado aquí? En las dos primeras partes. El cumplimentar los criterios de elegibilidad y complementar o terminar la aplicación. ¿Cómo se hace esa cumplimentación de los criterios de elegibilidad? Bueno, fijaros, tenéis que tener los siguientes requisitos. 3 años de experiencia y 35 horas de Project Management Training, es decir, de formación en gestión de proyectos, o 5 años de experiencia liderando proyectos y 35 horas de entrenamiento también. Esto lo tenéis aquí, How to Apply for the PMP, en este enlace, es donde tenéis esta información. ¿Por qué 3 o 5 años? Esto depende de vuestra formación. Si tenéis una formación de grado superior, son 3 años de experiencia los que se os pide. Si tenéis una formación menor, pues que no llega a ser un grado académico, una carrera de formación de 4 años mínimo, pues se os requerirán 5 años de experiencia. Por eso estos dos disclaimers, esta discriminación que parece una estupidez, unos son 3 años y otros son 5 años, no es un error. Es porque los 3 años van ligados a que tienes y puedes aportar justificante, obviamente, de tener una carrera universitaria de grado superior, y si son 5 años es porque tu experiencia o tu carrera universitaria o tu graduación, tus títulos universitarios no llegan o están por debajo de los 4 años. Bueno, Sergio, voy a hacer un pequeño paréntesis. Sergio Ramiro nos pregunta cuánto tiempo dura el máster y para lograr la certificación y cuánto es la dedicación que se debe tener. Actualmente tenemos 2 tipos de cursos. Tenemos un curso relacionado con el máster que son 24 semanas. Con esa dedicación es más que suficiente. Eso va acompañado de un webinar va acompañado de acceso al simulador durante 6 meses. Y por otro lado, estamos ahora arrancando un nuevo formato de cursos que son 12 semanas, es más express, 12 semanas, la mitad de tiempo, más rapidito, y 4 meses de acceso al simulador. Esas son las 2 vertientes. Pero bueno, esto te recomiendo que contactes con el departamento académico, porque ellos son los que están más al tanto de todo el catálogo de cursos y diversos grados que se os ofrecen para la formación, están más al tanto que yo. Yo digamos que doy esta parte específica dentro de un tipo u otro. Entonces, puede que no me sepa todas las variantes que hay, Sergio. Yo sé que hay al menos 2, pero es posible que haya alguna más. Vale, importante, cosas. Cuando se cumplimenta la aplicación, es decir, cuando entras en el formulario donde vas a presentar tu candidatura, bueno, pues tienes que decir obviamente quién eres, dónde vives, te piden una serie de datos personales, te piden tus certificaciones académicas, empezando por la de mayor grado, y luego te van a pedir que cumplimentes una serie de horas de experiencia en gestión de proyectos en los últimos 5 años. Fijaros si son puntillosos de esta gente del PMI, que no vale, imagínate que tienes 10 años, pues no vale 10 años atrás, no te lo van a admitir. A mí me chocaba al principio cuando hice mi solicitud, yo metía experiencias, metía el año y me lo rechazaba, no me lo tenía en cuenta. Digo, pero ¿y esto qué pasa? Y tal. Bueno, investigando, claro, luego me di cuenta, revisando bien todo lo que decían, es en los últimos 5 años de experiencia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Por tanto, os aconsejo que antes de entrar a cumplimentar los criterios de elegibilidad, os hayáis hecho un Excel. Yo haría un Excel con todas vuestras experiencias, apuntándolas bien. ¿En qué año fueron? ¿Cuántas horas estimáis que dedicasteis? Además, bueno, ahora lo voy a contar. ¿Cuántas horas dedicasteis a ese proyecto? Y bueno, que os sumen, bueno, que sea lo más cierto posible, porque es posible que el PMI compruebe que no estáis mintiendo. Vais a tener que dar algunas personas de referencia sobre cada uno de los proyectos que apuntéis como experiencia, y es posible que el PMI les llame para cotejar y comprobar que lo que estáis diciendo es cierto.
y que no os pillen mintiendo porque os ponen en la lista negra. Entonces conviene no mentir y conviene asegurarse de que tenéis la experiencia suficiente para poder hacerlo. Bueno, fijaros, en esta presentación que os estoy poniendo, creo que estáis viendo, bueno, se hace en inglés, hay que cumplimentarla en inglés, y hay que utilizar un lenguaje específico para este estilo. Por ejemplo, esto lo he extraído de mi aplicación, del formulario con el que yo presenté mi candidatura y bueno, fue aceptada. Aquí pongo to design and execute the electronic security system, access control, edge intrusion detection, CCTV and networks for a solar farm, 4 million euros budget, 5 members in team. Y aquí lo que pongo, fijaros, es in PLXMC, que corresponde ni más ni menos que inicio, planificación, ejecución y monitorización y control. Fijaros, estoy diciendo en cada uno de esos 4, aquí son 4 porque no habré hecho, pues, ¿cuál me falta? Cierre, me falta cierre. De los 5 grupos de proceso que os he comentado inicialmente, que son en los que el PMI divide y estructura los proyectos, inicio, planificación, ejecución, monitorización y control, y cierre, os pide qué tipo de tareas habéis hecho en cada uno de esos grupos de procesos específicos. Hasta ese extremo llega. Entonces, fijaros, yo ahí pongo en el inicio, Project Selection, Design and Feasibility Study. Está. En planificación, create the work breakdown structure with the team to develop the cost, schedule, quality and procurement plans. En execution, execute the tasks defined in the project plan, implement approved changes. Y en monitorización y control, measure project performance and verify and manage changes to the project. Bueno, hay que utilizar un lenguaje un tanto específico. El lenguaje tiene que ir orientado a acciones que el PMI identifica como claves a la hora de saber si tú has hecho o has realizado tareas de real calado en cuanto a la gestión de proyecto. Aquí vais a ver que tengo algunas más para que bueno, podáis tomarlas como referencia. Fijaros, tengo otros proyectos. Replacement of 2 big UPS at Data Center IBM Madrid, y ahí lo mismo, aquí tengo todos. Inicio, planificación, ejecución, monitorización y control y cierre. Como veis, no me extiendo mucho, pero sí que utilizo palabras clave prácticamente repetidamente, ¿no? Bueno, esto va a quedar con la presentación, lo vais a ver en el vídeo, así que bueno, podéis pararlo y podéis tomar nota. Hay que tener la idea y el concepto de cuáles son las palabras claves que debéis utilizar. El Marco Roncaglia me pregunta si siempre el PMI chequea las referencias o es aleatorio. Es aleatorio. No dan abasto, no tienen gente suficiente para verificarlas todas. Pero bueno, es una lotería. Pues no sé qué pueden verificar. Un 10 o un 15, un 12% de las solicitudes presentadas. Bueno, es poco, te la puedes jugar, pero créeme que si te pillan mintiendo, ya no tienes nada que hacer. Es muy probable que no te dejen presentarte nunca. Conviene no, ya sabéis cómo son los americanos, con la verdad y con las mentiras. Conviene tener mucho cuidado con este proceso. Luisa Fernanda me pregunta, estoy haciendo el máster en la dirección de proyectos, pero hacer el examen para el PMP tengo que pagar un valor en inscripción en máster. Sí, esto lo voy a comentar más tarde. Sí, por supuesto. Hay que pagar tiene unas tasas que además hay que pagar directamente al PMI o al chapter, que son los capítulos locales o regionales del PMI, pues allí en el país o ciudad donde viváis. ¿Cuántos proyectos se deben presentar? Creo que el tope eran, pues no sé si son 5 o 7 aproximadamente, Ángeles, pero te lo dirán creo que el formulario está limitado. Creo que hay un espacio limitado para poder cumplimentar experiencias. Bueno, selecciona por un lado los que te hagan aportar experiencias en los 5 grupos de proceso, eso es importante, que aportes experiencia y horas realizadas tanto en inicio como planificación, ejecución, monitorización y control
y cierre, no en todos ellos, pero sí al final en la suma de todos ellos. Y bueno, pues que te den un bagaje bastante amplio. Creo recordar, no sé si esto lo han cambiado en los últimos requisitos de estos últimos años, pero creo que había que llegar a completar unas 3.500, no sé si son 3.500 o 4.500 horas de dedicación a proyectos en total. Obviamente no a cada una de los grupos de proceso, en total. Creo que eran 3.500. Ahora me baila el número si son 3.500 o 4.500. Bueno, son bastantes, ¿eh? Bueno, palabras clave para completar, pues en los procesos de iniciación, Project Selection and Feasibility Study, Identify and Analyze Key Stakeholders, Define Project Objectives. Bueno, estas que veis aquí. Estas tareas conviene que las digáis, que las hayáis realizado y que las podáis aportar como experiencia en vuestros proyectos. Aquí veis las que son para el proceso de planificación. Identify Key Project Team Members, blah, 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 create the WBS with the team development, the codes, blah, 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 identify project risk and develop the risk management plan, obtain project management plan approval, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas las tenéis aquí, tenéis para ejecución, tenéis para monitorización y tenéis para cierre. Son tareas clave que conviene que aportéis en vuestra experiencia. Si no es exactamente así como lo tengo yo escrito, pues que sea más o menos esto. Bueno, Sergio me parece que me dice que son 3.500 horas. Gracias, Sergio. Bueno, ahí os los dejo. Utilizadlo, aplicadlo a vuestros proyectos de forma que podáis aportarlo con esta orientación, con este tipo de frases. Vale, application review, revisar la aplicación, que no os falte nada, que esté todo correcto, que los contactos que aportéis como que os pueden validar esa experiencia y dar fe de que lo habéis hecho así, pues son correctos. Hablad con ellos antes, obviamente, hablad con ellos antes. Oye, mira, me voy a presentar al PMP, voy a aportar la experiencia de aquel proyecto en el que estuvimos juntos, si te llaman, que te pueden llamar, bueno, te importa y tal, si te llaman, me apoyarás en esto para confirmar que esto está hecho así. Tened en cuenta que probablemente os llame alguien en inglés, teniendo en cuenta. Podría haber, si solamente manejáis el castellano y no manejáis algo de inglés, las dificultades son bastante mayores para el proceso de certificación. María, es conveniente que te vayas habituando a tener las cosas en inglés. Incluso os voy a recomendar, ya respondiendo a la pregunta que me hizo anteriormente, no recuerdo, sobre el idioma, os recomiendo que cuando vayáis al examen, el examen lo podéis pedir con apoyo de traducción, pero las traducciones no son del todo buenas. Puede tener alguna laguna o alguna mala traducción o algún modo que no esté bien cogido. Yo os recomiendo, para empezar, que estudiéis el PMBOK en inglés, si es que tenéis un nivel suficiente de inglés, y el examen también en inglés con apoyo de traducción en español, porque os lo dan en los dos idiomas. Y vosotros podéis escoger el que queráis para hacer el examen. Podéis leer la pregunta en el idioma que queráis, os lo ofrecen en los dos en paralelo, pero muchas veces, como os digo, la traducción puede no ser buena. De hecho, a mí me pasó en el examen 3 o 4 preguntas, no, me despistaba la traducción y preferí, bueno, apoyándome en el idioma inglés, creo que las entendí mejor. Entonces os recomiendo que también que lo hagáis en inglés. Me decía María que lo podía haber dicho en castellano. Bueno, pues aquí tenéis para los procesos de iniciación, selección del proyecto y estudio de realizabilidad, si es realizable. Identificar y analizar los involucrados clave, definir objetivos del proyecto, desarrollar el proyecto, el charter del proyecto es el acta.
el acta del proyecto y obtener la aprobación al acta del proyecto. Identificar y documentar los riesgos de alto nivel, asunciones y restricciones. En los procesos de planificación, identificar los miembros clave del proceso y desarrollar un equipo y un plan de comunicaciones. Crear una estructura desglosada del trabajo con el equipo para desarrollar los costes, calendario, calidad y planes de compras. Identificar los riesgos del proyecto y desarrollar el plan de riesgos del proyecto. De gestión de riesgos, perdón. Obtener Project Management Plan Approval, la aprobación del plan de gestión de proyecto. Definir los requisitos del proyecto y los entregables. Desarrollar el plan de gestión de cambio. Gestionar los recursos de ubicación de tareas. Ejecutar las tareas que definidas en el plan de proyecto, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tampoco las voy a leer todas porque no es tampoco el objetivo de esta presentación. Ahí las tenéis, están para vosotros, las podéis utilizar, echarle un poco de paciencia y traducir un poquito. Y como te digo, María, dale al inglés. Si te ves floja en inglés, dale al inglés porque es importante. Ya sabéis cómo son los ingleses. Al final todos acabamos doblándonos un poco y hablando más inglés nosotros que ellos castellano. Bueno, es así. Y en este caso es recomendable que hagamos un poco de esfuerzo para mejorar nuestro conocimiento de inglés. En cuanto al pago, bueno, no es una certificación barata. Creo que está alrededor de los 350 euros. Sí, 350 euros sí te has hecho miembro del PMI y te has hecho miembro local del capítulo, del chapter local de tu ciudad o el más cercano a tu ciudad en tu país. Si no, los precios son más caros. Yo lo hice así y la verdad es que sale rentable. Es decir, es más barato pagar la membresía, el membership al PMI y luego el examen, que no pagar la membresía e ir al examen. Sale más barato. Y teniendo tu código de miembro del PMI y tu password, puedes entrar en la página web que os dije antes, pmi.org, y puedes acceder a una serie de recursos que tienen que están pues cerrados para miembros, lo cual es interesante también. Entonces, bueno, entre una cosa y otra, pues al final te pones a gastar unos 400 y pico, casi 500 euros, pero bueno, trae cuenta, es interesante. Agendar una presentación al examen. Bueno, aquí hay una buena noticia. Hasta ahora, es decir, hasta ahora, ¿qué quiero decir con hasta ahora? Hasta antes de la crisis del coronavirus, los exámenes había dos maneras de hacerlos. Había con apoyo de computador que decían Computer-Based Test, me parece que es CBT, y Paper-Based Test, o sea, en papel. Cuando tú vives lejos de una ciudad donde haya un centro que esté homologado por el PMI, que son pocos, no son muchos, para hacer el examen puedes juntar un grupo de estudiantes, por ejemplo, en una universidad, un instituto, un college, puedes juntar un grupo afín a ti y que digáis, oye, pues venga, vamos a presentarnos al examen, nosotros que somos, me parece que tienen un mínimo de 12 personas o una cosa así, nos juntamos y hacemos el examen. Entonces os mandan, bueno, se designa un profesor que representa al PMI, lleva los exámenes en papel, os lleva a un aula, os vigila, obviamente, se hace el examen, lo recoge y el resultado del examen os llega pues en unos 15 días, me parece, o así, a vuestro correo electrónico. Esto es la opción hasta este momento cuando vivías muy lejos de una ciudad que tuviera un centro para poder examinarse asociado al PMI. Si vives en una ciudad donde tengas esa facilidad, pues lo único que tienes que hacer es localizar la dirección y a través de la web del PMI solicitar una fecha para presentarte. Acudir el día del examen, obviamente, y ya está. Bueno, ya está.
Cuando yo lo hice así, y cuando accedes a un tipo a uno de estos centros que están asociados al PMI, las medidas de seguridad son máximas. Te piden el carnet de identidad al inicio, rellenas un formulario diciendo que efectivamente eres tú, que vas a acceder, que entras sin ningún tipo de apoyo, de tipo chuletas, calculadoras programables, etcétera, etcétera. De hecho, te dan una llave de una taquilla para que dejes, obviamente, el teléfono móvil, no puedes entrar con él, la cartera y cualquier calculadora, cualquier otra cosa metálica que puedas llevar, porque antes de pasar al aula de examen propiamente dicha, te hacen pasar por un arco detector de metales, con lo cual no puedes llevar ningún tipo de calculadora, ni llave, ni nada de nada. Te dan 5 hojas en blanco y 2 bolígrafos. Te sientan en una silla con una mesa y con un ordenador que tiene una cámara encima que te está grabando permanentemente. Cuando introduces tu clave de usuario y password para hacer el examen, te dice, a partir de este momento tiene usted 10 minutos para hacer un memory download. Memory download quiere decir que todo lo que lleves en tu cabeza respecto a fórmulas, los 49 procesos del PMI con su estructura, que siempre os recomiendo que os sepáis de memoria, las fórmulas del Earned Value Management, que hay que sabérselas, bla, 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 una serie de cosas, de fórmulas y de cosas que tengas en tu memoria o de palabrejas que te hayas inventado para una serie de procesos o acordarte de las 7 herramientas de la gestión de la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que lleves en tu memoria para que no tengas un fallo, te traicionen los nervios, lo puedes apuntar en las hojas que te dan, lo puedes escribir, no pasa nada, eso no es una chuleta, es lo que ellos llaman un memory download. Y lo escribes todo. Y tienes 10 minutos para escribir. Y a partir de los 10 minutos ya te ponen la primera pregunta del examen. Y ya el examen empieza. Y son 4 horas para hacerlo, 200 preguntas. ¿Parece mucho tiempo? Al final llegas justito y sabiendo hacerlo y haciéndolo bien. Quiero decir, no puedes pensar demasiado las preguntas, hay que ir un poquito rápido. Edison, no sé si os van a enviar la presentación a vuestro correo. Lo que creo que sí, lo que decía Ángel al inicio es que vais a tener en vuestro correo un enlace al canal web de EALDE, donde se va a ejecutar de nuevo, se va a grabar y se va a subir esta presentación. Así que la vas a poder ver cuando quieras. Para los que estáis en los cursos que estoy realizando ahora mismo, voy a colgar la presentación, obviamente. Voy a hacer un grupo o un foro para colgar la presentación y algunos documentos más que os he preparado, que son algunos de estos enlaces. Vale, buena noticia del COVID-19, algo bueno tenía que haber traído. Bueno, pues una novedad que introduce el PMI debido a este confinamiento y a esta pandemia es que se permite el examen online. Lo puedes hacer en tu casa con unos condicionantes. El condicionante es que tengas un ordenador con cámara web, que tengas una conexión de banda suficientemente ancha como para asegurar que no tiene caídas y recuperaciones. Y las condiciones son las mismas. Tienes 4 horas para hacer el examen. Creo que en este caso te dan un breve descanso de 10 minutos a las 2 horas. Y ellos lo que hacen es que a través de la webcam te van a identificar, porque ellos detrás en sus servidores van a tener un software de reconocimiento facial. Entonces van a cotejar tu solicitud o tu documento de identidad, lo van a cotejar con tu cara real en ese momento. Y por tanto van a saber que eres tú. Es decir, no te presentes tú y luego pongas a tu primo a hacer el examen, que sabe mucho de proyectos, porque te van a pillar. ¿Vale? Así que es una buena noticia, pero no penséis que esto va a dar juego y opciones de que les engañemos. No, no les vamos a engañar. Vale. Esta es una buena noticia. Una mala noticia que os tengo que dar respecto a esto es que el formato de examen va a cambiar a partir de enero de 2021. Así que tenemos este año para hacerlo con los mismos parámetros, conceptos y materiales que estamos estudiando ahora mismo. Bueno, hay tiempo más que de sobra. Ya os digo que con 12 semanas, si hacéis una preparación estricta, es suficiente. 24 es más que de sobra. 6 meses, bueno, demasiado. A mí no me gustan los retos en tan largo plazo de tiempo porque acabas perdiendo motivación. Yo prefiero los retos cortos. Me parece que entre
entre 12 y 18 semanas, por ejemplo, o 16 semanas es más que suficiente para prepararlo, vas a llegar bien, con confianza y con ese poco de tensión que te dan los nervios, que te ayuda también a estar más vivo y más ágil con las respuestas, ¿no? Bueno, vale, esta vez ¿ves? Me había anticipado. Mala noticia respecto al formato. Podéis revisar este fichero. Es un fichero que, bueno, para los que están en EALDE en algún curso voy a adjuntar, pero buscadlo si no en la página del pmi.org, pmp-examination-content-outline 2021, y ahí os dicen cómo va a cambiar el concepto de examen para el 21. Es un cambio bastante fuerte, ¿eh? Perdón, es un cambio bastante fuerte, en el sentido de que bueno, van a utilizar un concepto de 3 pilares de la gestión de proyectos en cuanto a habilidades, conocimientos y evaluación de negocio. Bueno, es un cambio bastante importante. Todavía no sabemos muy bien hasta qué punto va a cambiar el tema en cuanto al examen. El simulador que os ofrecemos ya está preparado para ello, pero bueno, no os metáis con eso porque no tiene ningún sentido. La preparación que vamos a hacer ahora es con el formato de PMBOK 6 y con ese vamos a presentarnos y vamos a probar, estoy seguro. Así que no os comento más sobre el año que viene, eso ya vendrá cuando llegue. Otros recursos que es conveniente que leáis, pues estos que os ofrezco aquí. El Project Management Professional Handbook es un libro de manejo de la certificación de profesional de la gestión de proyectos. Os doy ahí el enlace, para los que os llegue la presentación lo podéis ejecutar, y si no, pues buscáis estas palabras dentro del pmi.org y vais a acceder a ellos sin problema. Bueno, o incluso en Google. Si ponéis delante PDF, Project Management Professional Handbook, lo vais a tener a la primera, y con esto, con el contenido de los exámenes para el 2020, también vais a poder obtenerlo sin ningún problema. Metiendo por delante PDF vais a llegar al documento perfectamente. Conviene leérselo, pues por el simple hecho de saber un poquito a qué os vais a enfrentar y cómo digamos, el planteamiento conceptual del PMI respecto a todas estas cosas, ¿no? Que veréis que lo tienen todo muy planificado, muy estudiado, es muy estándar y, bueno, les va bien. Y como os decía al principio, para nosotros supone un pequeño cambio, bueno, un pequeño grande cambio de concepto, pero bueno, que se puede hacer perfectamente, ¿eh? No hay que asustarse tampoco. Bueno, para aquí recuperé mi inscripción, así que lo que os he comentado al principio sobre aquellas frases, digamos, que conviene manejar para representar vuestra experiencia en los proyectos a la hora de presentar vuestra solicitud, pues también os puedo ceder mi inscripción personal para que la tengáis como referente y, bueno, pues que la podáis utilizar o guiaros, ¿no? Sobre todo guiaros, no podéis copiar y pegar, tampoco tiene mucho sentido, pero sí que os sirva como guía de cómo hago eso, ¿no? Y esto es todo, no tengo más cosas que contaros. No, bueno, han sido 40 y pocos minutos, tampoco está mal. Como veis, tiene su complejidad, pero vamos, que tampoco, ya os digo, hay millones de certificados PMP en el mundo. Tampoco hay que pensar que esto es una tarea de misión imposible. No, se hace con cuidado, preparándonos, sabiendo, como sabéis, porque ya os acabo de comentar un poco a qué tipo de cambios y de distintos planteamientos os enfrentáis, que hay que ser un poco más planificado, que hay que hacer una preparación un poquito de vuestra experiencia que vais a presentar como aval para vuestra candidatura al examen, para que junte esas 3.500 horas y nada más, que al revés, que muchos ánimos, que os pongáis a ello, que merece mucho la pena para mí. Más allá de conseguir el PMP o no conseguirlo, que obviamente cuando lo tienes pues es un orgullo y una satisfacción personal y profesional la que sientes enorme, es el camino de prepararlo, el que seas capaz de afrontar un reto en un plazo de tiempo fijado, que te ciñas a él, que te plantees unos objetivos, que te plantees unos avances semanales de poder cumplimentar ciertos temas y que os va a dotar
unos conocimientos y unas miras respecto a los proyectos que es muy, muy, muy interesante. Es un concepto que sin duda ayuda a que seáis mejores profesionales, probablemente también mejores personas, y que ayuda muchísimo a que los proyectos que emprendáis en el futuro los planteéis de otra forma y estéis mucho más cerca de hacerlo de forma exitosa que en el pasado. Eso para mí ha sido así y estoy seguro de que para mucha gente lo sigue siendo. Bueno, hay alguna pregunta por aquí que me habéis trasladado. Me dice Saiz Hernández, me dice, ¿cuánto se demora en dar respuesta que pasamos el examen? ¿Cuántas veces puedo presentar el examen? El examen lo puedes presentar 3 veces, pero cada vez que te presentas te cobran. Y el examen, cuando lo haces por ordenador, lo sabes inmediatamente. Tarda, no sé si son 5 segundos en darte la nota, decirte si has pasado o no. Así que cuando sales del centro de examinación, lo sabes, inmediato. Juan Carlos Fuente me pregunta, ¿cómo estimar las horas en cada proceso de trabajo? ¿Se puede uno guiar de las horas o jornadas de trabajo normales? Sí, yo creo que es la guía, Juan Carlos. Si tú sabes que el día tiene 8 horas laborales, la semana 40, el mes 160, el año pues son unas 1.780, 1.786 horas o 1.800, depende de los gremios, pero bueno, por ahí alrededor. Pongamos 1.800 para redondear, 1.800 horas de trabajo, pues te tienen que cuadrar las cuentas. Tú tienes que saber un poquito, ya sé que remontarse a 5 años atrás, pues ¿cuánto me llevó aquello? Pues ¿cuánto dediqué? Pues obviamente es muy difícil que dediques las 8 horas del día a una tarea, a no ser que sea una tarea muy crítica y que necesites tener ya. Pero bueno, tú siempre puedes saber una aproximación. A ver, tenéis que tener en cuenta una cosa. Los grupos de proceso por los que hay que organizar vuestra experiencia, que son, los voy a repetir otra vez, son muy pesados, 5. Inicio, planificación, ejecución, monitorización y control, que es el cuarto, y el quinto, cierre. Pues obviamente no tienen el mismo peso dentro del proyecto. El inicio y el cierre pueden estar alrededor del 5% de la dedicación de horas al proyecto. La planificación puede estar alrededor de un 20-22%. La ejecución puede ser un 25% y la monitorización y control lo que me quede, que ya, pues como me he perdido, pues no sé, pues puede ser un 17, un 18, un 20 y tantos, no lo sé. A ver, 5 y 5, 10, 10 y 25, 35 y 35 y 25, 60, 40, bueno, repartirlo un poco de forma que inicio y cierre son prácticamente iguales y son mínimos, puede ser un 5, puede ser un 7%. La planificación es muy importante, puede que lleve, pues es un 20, un 25, podemos estirarlo hasta un 27. Ejecución es lo que más lleva y monitorización y control prácticamente lleva tanto como la ejecución, porque en el momento que empiezas a ejecutar ya estás controlando, para que no se te desvíe nada del proyecto. Por tanto, esos dos son prácticamente parejos. Entonces, bueno, lo repartís un poco, lo promediáis un poco y al final obviamente pues os tiene que salir el 100%. Pues vuestras horas de experiencia tienen que estar en estos órdenes de magnitud también respecto al proyecto. Si tú tienes un proyecto global que te ha llevado, estimas que te ha llevado 600 horas de dedicación, pues más o menos los tiempos que pongas de experiencia en cuanto a las fases de inicio, de planificación, bla, 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 tienen que estar en estos órdenes de porcentaje también. ¿De acuerdo? Si no, pues, bueno, eso llama un poco la atención, si no es así. Bueno, vamos a ver, Juan Carlos, me preguntas, ¿vuestra inscripción se va a dejar al correo? Sería... hablaré con el soporte, a ver si lo pueden subir, que os lo manden al correo. Yo lo que puedo hacer es dejarlo dentro de la plataforma de EALDE y por tanto queda disponible para los estudiantes que están inscritos en alguno de los cursos que llevo en estos momentos. Voy a hablar con ellos a ver si se os puede hacer llegar al examen, esto a vuestro correo. Yo no tengo problema en eso. Marco me pregunta, una vez conseguida la certificación PMP, ¿cómo se mantiene en los años? Bueno, esa es una buena pregunta. La certificación PMP tiene una duración de, me parece que son 5 años. En esos 5 años tienes que conseguir 60 PDU.
Las PDU son Project Development Units, es como unidades de desarrollo de proceso. Esas PDUs se obtienen bien dando clase o bien recibiendo clase. Te las tienen que certificar cuando vayas a un curso o cuando acudas a un webinar, por ejemplo, de los que organiza PMI a través de Internet. Cuando hagas alguna actividad relacionada con gestión de proyectos, pregunta, porque es muy, muy interesante, si lleva asociada el que ganes algunas PDUs. Porque ya te digo, tienes que completar 60 en ese tiempo. Y con eso tienes la renovación de la certificación. Y si no es así, tienes que volver a examinarte. Lo cual, bueno, pues puede ser un negativo o puede ser positivo. Volver a adquirir conocimientos. Tened en cuenta que el PMBOK está cambiando aproximadamente cada 2-3 años de edición. Entonces, bueno, pues a lo mejor actualizar tus conocimientos y volver a enfrentarte a ese estrés del examen, pues puede no ser una mala cosa. Puede significar que sigas con un altísimo nivel de conocimientos actualizados el poder examinar. Si no te apetece examinarte, pues tienes que ganar 60 PDUs. Y pues por un webinar están dando 2, por un curso están dando entre 12 y 17, bueno, depende del curso, de lo largo que sea. Por otro tipo de seminarios están dando 5 o 6 PDUs. Bueno, va por ahí. Eso quiere decir también que hay una inversión de dinero en el tiempo. Para renovar todos estos webinars y cursos que os digo, obviamente no suelen ser gratuitos. ¿Vale la pena leer el PMBOK completo? No, no vale la pena. Es absolutamente indispensable. Gloria Castro. Es absolutamente indispensable. El PMBOK hay que sabérselo. Cuanto más y cuanto mejor y más profundo y completo, mejor. Rafael Flores me pregunta, ¿cuál es el tiempo de antigüedad de proyectos ejecutados para el registro dentro de la plataforma del PMI? 5 años. ¿Te pueden quitar la certificación? Hombre, tienes que matar al Papa, y lo digo en broma. Te la pueden quitar por mala praxis. Si te cae, vamos, si sales en los periódicos y estás relacionado con un caso de corrupción o estas cosas, algo que vaya contra la ética de la praxis de los PMI, de los PMP, pues te la pueden quitar, sí. También la puedes perder. Si no renuevas, si no consigues los PDU, si no te vuelves a examinar, la pierdes. Una cosa es perderla y otra cosa es que te la quiten. ¿Vale? Esto también lo diferencian los anglosajones. Pero ya te digo, para que te la quiten, pues tienes que hacer algo muy grave, muy serio. Normalmente, pues asuntos de corrupción, cosas que vayan en contra de la ética de la práctica de los gestores de proyectos. ¿Pudimos inscribirnos ahora como estudiantes de ALDE? Sí, claro que sí, sin ningún problema. Lo que pasa es que si eres estudiante, los requisitos, bueno, son un poco más duros que de otra manera. Pero bueno, sí, también es posible hacerlo, ¿eh? También es posible, por supuesto. Mariette Murcia me dice, después de terminar el máster, ¿es necesario esperar a recibir el diploma o después de terminar materias ya es posible postularse a presentar? En cuanto acabes las materias es posible postularte al examen. Ya te llegará el certificado y ya lo aportarás si es que te lo pide el PMI. ¿Cuál es tu email? ¿Te podemos escribir? Sí, claro que me podéis escribir. Mi email es muy sencillo. Estáis viendo en la parte superior de la presentación que mi nombre es José Luis Fernández Pallares. Bueno, pues mi email es jlfpallares, es decir, las iniciales del nombre y el primer apellido, el segundo apellido completo, @gmail.com. Bueno, pues respondiendo a la pregunta que me hizo un compañero anteriormente, si podía facilitaros mi inscripción, pues podemos hacer esto. Los que estéis interesados, me enviáis un correo a la dirección que os acabo de decir y yo pues con mucho gusto os contesto y os envío ahí la documentación que os digo de mi solicitud y si puedo alguna otra cosa más como estas que os he puesto aquí, por si no las podéis conseguir o tenéis dificultades, pues también os las puedo adjuntar. Mientras aguante el peso de los ficheros, me lo soporte Gmail, pues sin ningún problema. Repito la dirección jlfpallares@gmail.com.
La experiencia solicitada es de 5 años contados a partir de qué? De hoy para atrás, Fabio. Tu experiencia de los últimos 5 años. Ariel, tengo entendido que se puede presentar una segunda opción en cada intento de examen. Esto no lo entiendo. ¿Cómo una segunda opción? No, te puedes presentar 2 veces más al examen y cada vez que te presentes lleva un coste. Te puedes presentar hasta 3 veces, puedes suspender 2 veces, dicho de formas diferentes. Pero tal como me dices que se puede presentar una segunda opción, no lo sé, o me lo aclaras o desde luego no creo que no te he entendido, si no es esto a lo que te refieres. ¿Ayudaría en algo contar con la certificación de la norma ISO? No, Liliana, esto no lo tienen en cuenta. Quiero decir, como auditor, no lo tienen en cuenta, no. Si tengo un bachiller, pero me faltan por completar 3 años de experiencia para la emisión de bachiller, pero en general tengo más de 5 años de experiencia, sí, inténtalo, Eduard. No hay problema, como os decía. Si tienes una carrera superior, un título universitario, los requisitos son de una serie de horas. Si no llegas a ese requisito de carrera universitaria, son muchas más horas de experiencia en gestión de proyectos, pero bueno, si las cumples, pues por supuesto te puedes postular al examen. Podemos afiliarnos al PMI como estudiantes de ALDE. Esto consúltalo por favor con el departamento académico, Miguel Jesús. No sé la respuesta. Probablemente sí, pero no sé si esto implica que haya algún tipo de descuento o facilidad. Esto no lo sé. Consúltalo con el departamento académico mejor, ellos te pueden ayudar. Los alumnos que estamos en el máster de ALDE, ¿cuándo podemos acceder al simulador? Ya, desde el día 1 que que habéis empezado el curso, tenéis acceso, excepto una chica, Anis Levy. Anis Levy, he pedido tu acceso hoy al simulador porque me ha llegado tarde pues no sé cómo decir, tu registro como alumna en el curso. Me ha llegado tarde, entonces lo he solicitado hoy, pero vamos, que probablemente mañana o pasado lo tengas ya disponible, el lunes esté disponible. Ya te digo que digamos que tu inscripción me vino tardíamente, no con el grupo de 41 compañeros que han arrancado, entonces pues la he solicitado aparte, pero vamos, lo he hecho esta mañana, probablemente incluso hasta hoy estés dadas de alta, eso es un proceso muy rápido. Al parecer hay una imprecisión en la vigencia según el país. Vale, pues disculpa, Julio César. 3 años de vigencia del. Sí, 3 años. Sabía que era impar, no lo tenía yo claro ahora mismo. 3 o 5. 3. Sí, bueno, sí, puede ser. Sí, puede ser. Bueno, tenéis muchas preguntas, pero voy a tener que ir cerrando. ¿Hay un listado de organismos que sean válidos sus PDUs? No, que yo sepa no, pero cualquier organismo que esté afiliado al PMI y que ofrezca PDUs con sus cursos de formación o webinars o lo que sea, no dudes que lo va a publicar con absoluta seguridad, porque obviamente son más demandados que otros que no lo son. Tengo el PBU de la quinta, ¿me sirve aprendérmelo? No. Luis Noé, tiene bastantes diferencias. Sobre todo, la mayor y principal, uno, aunque esta no es la mayor de las diferencias. La sexta edición habla de gestión de los recursos, mientras que la quinta habla de la gestión de los recursos humanos, aunque lo que cae en el examen siempre está relacionado con los recursos humanos, siempre, gestión del conflicto, solucionar problemas con las personas, etcétera, tipos de perfiles de caracteres, formación del equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Todas las preguntas de examen están relacionadas con la gestión del equipo humano o la gestión del recurso humano. Pero bueno, es verdad que han llamado diferente a la gestión. Ahora es de recursos sin más. La siguiente es que algún grupo de procesos se mueve de sitio, de casilla, dentro de la matriz de las 49. Hay 2 procesos más, porque en la quinta edición son 47 y en la sexta son 49. Y diferencia fundamental, la sexta edición añade las metodologías Agile.
Por lo cual hay que saber cosas sobre ellas que no vienen de ninguna manera, vienen, me parece que hay una pequeña referencia nada más en la quinta edición. ¿Qué recomienda a tu experiencia para aprender para emprender hacia la metodología PMP? Lo que os he dicho al principio, estudiar, intentar no frustraros, es decir, no empecéis con lo más difícil al principio porque os vais a frustrar y vais a abandonar, porque así de sopetón, de primeras, resulta muy fuerte, un gran cambio. Lo que os recomiendo es que sigáis una metodología de un curso. En el curso que ofrecemos en EALDE, que primero veáis las notas técnicas que os aproximan al PMBOK, segundo, que estudiéis el PMBOK, que os apoyéis en alguna otra edición o libro de Rita Mulcahy o de Pablo Gidó, que para mí son los preferidos. Luego que hagáis los autotest y luego que hagáis los test o las preguntas, el test del simulador que os ofrecemos dentro de ALDE. Esa es nuestra recomendación. Si no lo queréis hacer así, pues mínimo, estudiar el PMBOK y saberoslo bien, fuertemente. Y lo segundo, buscad como sea recursos de preguntas de examen solucionadas con feedback para que sepáis por qué una pregunta es la correcta y las otras tres no lo son. Pues perdón, una respuesta es la correcta y las otras tres no lo son. Y que estudiéis muchas preguntas, pero con el PMBOK al lado. Es decir, esta pregunta, bueno, la voy a hacer. La B, pues no la B, era la C. Ahora, ¿por qué? Por esto tal, no sé qué. Ahora, iros al PMBOK, a esa parte que habéis fallado de la teoría y la repasáis y la entendéis y veis por qué habéis fallado. Y así, es un proceso más de calidad que de cantidad. La cantidad no os va a servir para nada. Como os decía, no penséis que vais a poder tener alguna opción de aprobar el examen estudiando de memoria. Es prácticamente imposible repetir preguntas en el examen. Preguntas que hayáis visto en un libro, en el simulador, en otros exámenes. La variedad de preguntas es tan enorme que es prácticamente imposible que se repita. Puede ser más o menos en la situación, puede tener algo que ver, os puede sonar, puede ser el mismo concepto, la misma idea, pero estamos hablando de conceptos o ideas. No penséis que estudiando de memoria tenéis alguna opción de aprobar. Ninguna. Bueno, y quedan algunas preguntas más por resolver, pero ya estamos cumplida la hora. Tampoco quiero ser un pesado y creo que nos vamos a ir despidiendo. Que si puedo escribir pues no sé si voy a poder escribir el correo, Sergio, pero es muy sencillo. Mira, aquí arriba tienes mi nombre completo. A ver, aquí arriba tienes mi nombre completo, José Luis Fernández Pallarés. Bueno, pues no tienes más que coger las iniciales de José Luis Fernández, JLF, añades el segundo apellido completo sin acentos, obviamente, Pallarés, todo en minúsculas, @gmail.com. Es muy sencillo. Bueno, bueno, veo que estáis muy activos con las preguntas. Soy ingeniero civil y trabajé los últimos 7 años independientes. ¿Puede ser el garante de los proyectos los dueños del proyecto? Sí, por supuesto, por supuesto. Nadie mejor, Fernando. Cualquier persona que pueda atestiguar que tú has hecho lo que dices que has hecho es válida como testigo para tu experiencia. ¿Se da en español la prueba? Pues esto ya lo he comentado. Se da en dos, puedes solicitarlo en 2 idiomas. De normal, o sea, de estándar, si no dices nada, te la pondrán en inglés, pero puedes solicitar apoyo de traducción al español. Eso se solicita a la hora de cumplimentar la fecha de solicitud del examen. Y si tienes algún otro necesidades especiales, como por ejemplo, pues, personas que tienen algún tipo de disfunción o de otras capacidades o dificultades de acceso, bueno, pues lo comentan ahí en el momento de hacer la solicitud de examen. Para los de habla hispana, que nuestro inglés no es muy bueno, ¿qué recomienda en cuanto a estudiar el PMBOK en inglés o en español? Ya he hablado de esto, Gloria. Recomiendo estudiar el PMBOK en inglés. Ahora, claro, depende de tu nivel de inglés. Si te va a resultar es una dificultad que va a entorpecer mucho tu avance, tu desarrollo y te va a llevar muchísimo tiempo, pues obviamente en español. Para mí, lo ideal
y os lo recomiendo porque yo lo hice así y creo que me ayudó, es hacerlo en inglés. Incluso os dije, el examen lo pedí con apoyo en español, pero algunas preguntas las tuve que hacer en inglés porque la traducción al español no era, bueno, no era la mejor posible y me ayudó el tener los textos en inglés original. Bueno, creo que hay alguna otra pregunta que no he respondido, pero ya vamos a dejarlo aquí. Nada, solamente quiero agradeceros muchísimo vuestra atención, lo participativos que habéis sido con todas estas preguntas. Que sepáis que la presentación se va a colgar el vídeo en el canal de YouTube y que os llegará al correo un enlace a esa presentación del vídeo. Y nada, si a los que tengáis pensado presentaros al examen, yo os lo recomiendo muchísimo. Ya os dije que creo que es un cambio que os aportará mucho en cuanto a lo profesional y a lo personal, que es una ventaja en el campo laboral porque la certificación PMP está realmente muy solicitada por las empresas para la gestión de proyectos, porque realmente certifica y da valor de que los que tenéis esa certificación realmente tenéis un conocimiento mejor sobre los proyectos, y tener un profesional al frente de un proyecto es una garantía de éxito. Y bueno, os animo, desde luego, os animo muchísimo a que hagáis este esfuerzo y que os presentéis. Pues nada más tengo que añadir. Muchísimas gracias por vuestro interés. Espero veros en alguno de los cursos que tenemos abiertos y si no, pues muchísima suerte a todos y muchas gracias. Hasta pronto.